Grabar. ¿Me escucha todavía? Sí. Muy bien. Creo que ya supe cómo dejar grabado. Muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Desde qué sesión no has asistido? ¿O a este no has venido ninguna? No, maestra. ¿Ni una? Ok. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Muy bien. Vamos viendo entonces. Pues te iba a dar hoy un repasito. Entonces, bueno, pues este módulo es para seguir aprendiendo, que vendría a ser tipo, pues ahora sí que clases de español. Y lo que hemos estado haciendo, bueno, la intención del módulo es más que nada que se realice un reporte de investigación o lo que es un ensayo y así mediante todo, es todo un proceso desde que eliges tu tema, vas preguntándote qué es lo que quiero saber, cómo puedo saberlo, etcétera. Y es lo que hemos venido trabajando. Entonces vamos a ver de nuevo. Vamos. Ok, entonces lo que llevamos hasta ahorita de trabajo es la elección del tema. No sé si le tocó a usted elegir ya su tema, si pensó en alguno para investigar o alguno que le interese. Puede ser sobre... ¿Perdón? ¿Mande? ¿Algún tema que tenga en mente para investigar? Como el calentamiento global. Ajá, muy bien. ¿O cuál otro? Puede ser de cualquier cosa. Como sobre los animales. Los animales, muy bien. Muy bien, entonces aquí la cosa es elegir el tema y una vez que lo elegiste, hicimos unas preguntitas. Entonces, aquí voy a mencionar los pasos para realizar una investigación. ¿Ok? Entonces, tengo un cuadrito que dice que para realizar una investigación es necesario conocer, número 1, lo que se quiere investigar. Número 2, las preguntas por resolver. Y número 3, muy bien. ¿Ahí me puedes ver o está Yo lo estoy mirando, maestra. muy bien? Entonces está muy bien. Ok, entonces quedamos que era número 1, lo que se requiere investigar. Ahora sí que la elección del tema. Número 2, las preguntas por resolver. El tercer paso es identificar los temas que se derivan de la investigación. El número 4 es saber de cuánto tiempo se dispone para realizarla. Número 5, ¿a quién estará destinada? ¿A quién dirijo mi investigación? La siguiente, ¿a quiénes se consultará? La maestra. Ujú. Y finalmente, ¿cómo voy a presentar los resultados?
Ya, maestra. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando tú realizas una investigación, primero, ¿qué significa investigar? Para ti, ¿qué es investigar? Investigar es como buscar información sobre el tema del cual se quiere hablar. Muy bien. Es buscar, es indagar algo que tú no conoces, que quieres conocer de algún tema, etcétera, ¿no? Y para esto se requiere una serie de pasos que son los que ahorita mencionamos. Entonces, primero se identifica qué es lo que tú vas a investigar, ¿no? Ahora sí que la elección del tema. Me mencionabas ahorita, por ejemplo, el calentamiento global, los animales, puede ser un tema de medicina, sobre alguna enfermedad, de, de algún país y que tú quieras conocer información, de cualquier tema, puede ser crimen, etcétera. Hay muchos temas muy interesantes y de los que es bueno saber. Lo que te presenta el módulo es, sobre todo, que trates de investigar algo que pueda ser útil, por ejemplo, a tu comunidad o al lugar donde vives, o ahora sí que para ti. Entonces, también yo creo que esto es muy importante cuando eliges tu tema, que además, o para qué lo estás buscando, ¿no? Puede ser que ahora sí darle una utilidad como que vaya más allá, como mencionaba, que le sirva a más personas, o puede ser solo para ti, algo que tú quieres conocer. Muy bien. Esos temas son muy buenos. Si puedes pensar también en algún otro, también está muy bien. Y sería bueno que fuera como más, un poco más específico. Por ejemplo, ahorita mencionabas los animales, ¿no? Pero específicamente, ¿qué te gustaría saber? ¿O cuál sería como un poco más aterrizado? Como cuántas especies de lobos hay. ¿De lobos? Ajá. Muy bien, entonces el tema puede ser, pues, el lobo, ¿no? O su importancia en el ecosistema. Muy bien, es un tema interesante. Entonces ahí tienes una pregunta, ¿no? Me interesa saber más sobre el lobo, sobre este animal, ¿no? Sí. Muy bien, entonces cuando tú ya tienes tu tema, es un ejemplo, no que ya te lo tengas que quedar, pero sí, sí, pues estás muy bien. Una vez que ya elegiste el tema, lo que sigue es realizar preguntas, como el que mencionaste ahorita, si hay diferentes, o sea, si hay como una clasificación de estos animales o si solo hay un tipo de lobo, puede ser cuál es dónde viven, qué es lo que comen, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, sería bueno que de una vez eligieras el tema. ¿Te gustaría quedarte con ese de el lobo o prefieres pensar en otro y No, continuamos? ¿El lobo? el lobo me gusta. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vas a hacer es escribir unas preguntitas como las que te menciono. Piénsalas y escríbelas de qué te gustaría saber. ¿Qué es lo que no sabes y te gustaría saber sobre este animal? Por lo menos unas 5 preguntas. Ah, como de qué se alimentan. Ujú. Maestra ya, Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas que escribiste? una de qué se alimentan, Ujú. y cuáles son, cuáles lugares se encuentran, en Ujú. cuáles lugares se encuentran,
cuántas especies hay, Ujú, cuántos años viven, ujú, cuántas crías pueden tener. ujú. Ya solo 5 tengo. Muy bien, está muy bien. Excelente, de hecho. Bueno, están muy bien para comenzar. Pueden surgir muchas más y ya lo vas a notar cuando vayas investigando. Tal vez de ahí surgen muchas más preguntas, pero es una muy buena base para que tú empieces a buscar información. Muy bien. Ajá. Entonces, aquí ya estaríamos cumpliendo los primeros dos pasos de la investigación, ¿no? Ya se identificó lo que se quiere investigar, ¿no? Tú dijiste, yo quiero saber más sobre el lobo. Y después tenemos las preguntas por resolver, ya tenemos algunas para iniciar, ya específicamente lo que quisiera saber, ¿no? De ese animal. Ahora, el siguiente paso es identificar los temas que se derivan de la investigación. Es decir, primeramente, ¿qué es un tema? ¿Qué te viene a la mente cuando decimos la palabra tema? Tema como de lo que se va a hablar, Muy bien. Un tema es el asunto abordado en un texto, precisamente de lo que se va a hablar, ¿no? En general. el asunto, o como dijo, Ajá. El asunto global o general abordado en un texto. el asunto global o general. Que se aborda o que se trata en un texto. Muy bien. Ya maestra. Muy bien. Ahora, dice que el tema es un ejemplo, se puede presentar de forma explícita y a veces coincide con el título o a veces se presenta de forma implícita. Implícito significa que tú lo tienes que deducir, es decir, que no está ahí a simple vista. Ajá, maestra. Muy bien, un ejemplo del tema y sus títulos, en cuanto a que están implícitos o explícitos, es, por ejemplo, si el título de un texto es la planta, ¿no? Y el tema que se trata es la planta. Pero, por ejemplo, del cuento Los tres cerditos, el título es Los tres cerditos, pero el tema del texto es el esfuerzo y sus implicancias. Entonces, a veces los textos tienen ciertos títulos, pero eh, no necesariamente abordan como ese tema lo tienes que ir deduciendo según vas leyendo, pero por lo general y en lo que nosotros vamos a tratar, el título del texto sí tiene que estar explícito. Por ejemplo, el título de tu texto, de tu redacción, pues sería El lobo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué sería un subtema? El tema sería como de lo que se está hablando. Ujú. Entonces dijimos que el tema es el asunto general, ¿no? El tema es ahora sí que a grandes rasgos de lo que yo voy a hablar, pero Ajá. a partir de ese tema van a surgir como complementos a lo largo del texto Ujú. que se llaman subtemas, que es como de lo que trata cada párrafo, digamos. Como ahorita estábamos diciendo, por ejemplo, el tema es el lobo y luego se van desarrollando subtemas o complementos al tema global. Por ejemplo, un subtema puede ser la, la vida del lobo en su ecosistema, ¿no? O los años que vive el lobo y por qué, ¿no? O la Ajá. alimentación del lobo, esa puede ser un subtema. Esos son subtemas.
como entonces la alimentación del lobo, los años que vive un lobo y cuántas crías puede tener son el sistema Ajá, o la sobrevivencia. muy bien, exactamente. Es lo que se va derivando a partir del tema general. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, todo texto, o de al menos del que vamos a escribir, que va a ser un reporte de investigación o un ensayo, va a tener su tema y sus subtemas. Muy bien. Retomando entonces los pasos de la investigación, ya tenemos hasta el número 3, ¿no? Ya más o menos identificamos los temas que se derivan de la investigación. Ajá. Muy bien. Entonces, después tenemos el siguiente paso, ¿cuál es? ¿El número 4? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto tiempo se dispone? Muy bien. Entonces, en este caso, pues nos vemos usualmente cada sábado, ¿no? O esa es la intención. Pues el módulo es algo largo, son 5 unidades, entonces por el tiempo, pues sí son bastantes semanas, así que no hay prisa, pero pues también lo que se quiere es que se realice una buena investigación, ¿no? Como poco a poco, pero que sí se logre un buen resultado. Así que pues sí serían varias semanas para realizar la investigación. Sí. Muy bien. Ahora, el siguiente es ¿a quién estará destinada? ¿A quién crees tú que quiénes podrían leer tu texto de lobo? ¿A quién crees que sería destinado el texto? Ah, yo creo que a la gente que está interesada en los animales, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, tu destinatario o tu objetivo de personas que quieres que lean tu texto son personas interesadas en los animales. Muy bien. Ya, maestra. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Um, ¿A quién dirijo mi investigación? Ujú, es lo que ahorita mencionamos. Ajá. Entonces el otro es ¿a quiénes se consultará? ¿A quiénes se les consultará? Muy bien. ¿De dónde crees que puedes obtener la información? ¿De qué o quiénes? Donde yo creo que de un libro, Muy bien. de un libro de una página de internet que están relacionados con el tema. Muy bien. Yo creo que sí sería lo más fácil. Ahora sí que, pues igual y tal vez a alguien que sepa mucho de animales también, ¿no? Aunque tal vez sería un poco más complicado como contactarlo. Así que lo ideal pues sería así en internet o en algún libro. Muy bien. Y el último es cómo se presentarán los resultados. Por medio de un ensayo. Muy bien, un ensayo o un reporte de investigación. Muy O bien. un ensayo. Ya, maestra. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que sea la importancia de, de este proceso de investigación? ¿Crees que es importante seguir como este orden o llevar a cabo estos pasos? Yo creo que sí, para que se entienda de qué se está hablando. Muy bien.
ser organizado, ¿no? También Ajá. en el tiempo, en cómo vamos a buscarlo y saber qué vamos a buscar, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, eso sería a grandes rasgos un proceso de investigación, que es lo que estamos realizando en este módulo. Muy bien, entonces ya aquí tenemos pues una gran parte, ¿no? Ya tenemos el tema, algunas preguntas y algunos subtemas. Eso lo vamos a ir puliendo, pero para comenzar está muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, ¿para qué investigamos? ¿Para qué nos sirve investigar? Para informarnos. Para informarnos. Muy bien. Y también a veces para resolver problemas, ¿no? Ajá, para informarnos, para resolver problemas. Muy bien. Entonces, tenemos otros pasos a grandes rasgos de la investigación. Es, número 1, delimitar el tema. Ajá. Número 2, buscar información. Sí, maestra. Número 3, organizar la información. Ajá. Y número 4, utilizar la información para resolver una situación o interés. Ajá, maestra. Muy bien. Entonces, los pasos que mencionamos al inicio son como ya a profundidad el proceso de investigación que nosotros estamos llevando a cabo y los que acabo de mencionar, estos últimos 4, son así muy generales lo que haces cuando investigas, ¿no? Delimitas tu tema, buscas la información, la organizas y resuelves tu asunto, ¿no? Resuelves tu problema porque ya la conoces. Los que mencioné al principio son como los más específicos que nosotros estamos realizando. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos el tema de tomar las decisiones. ¿Por qué es importante tomar decisiones? ¿Cuándo tomamos decisiones? Cuando ya tenemos la investigación completa, ¿no? Ujú, muy bien. Es importante, ¿no? Tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita decidimos cuál iba a ser el tema, decidimos qué queríamos saber del tema, etcétera, ¿no? Sí. Tomamos decisiones, pues ahora sí que todo el tiempo y también pues Ajá. cuando investigamos. Sí. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que para tomar decisiones acertadamente, primero debemos identificar el problema por resolver. Después vamos a determinar los propósitos para tomar una decisión y finalmente vamos a evaluar la decisión más acertada. Vamos a ver qué es lo más conveniente. Esos serían los pasos para tomar una decisión. Muy bien. Ahora, una pregunta también se puede llamar oración interrogativa. Oración interrogativa. Muy bien, ajá. Es así que como trata el tema el módulo. Ya, maestra. Muy bien.
Preguntamos para obtener nueva información. Ajá. Cuando preguntamos, lo podemos hacer de dos maneras, directa e indirectamente. Ajá, maestra. Muy bien. ¿Cómo crees que se pregunte de forma directa? ¿Cuál sería una pregunta directa de lo que sea? Mm, ¿Cómo cuántos años tienes? Muy bien, esa es una pregunta directa. Y no sé si has escuchado como que cuando se hacen preguntas o se leen preguntas, se le da como cierta entonación, ¿no? Como que suena diferente, así como, ¿cuántos años tienes? Como que te lo preguntas, ¿no? Ajá. Muy bien, esa es una pregunta de forma directa. Y cuando escribimos preguntas de forma directa, lo hacemos con los signos de interrogación. ¿Sabes cuáles son? Ajá. Muy bien. Entonces, es importante siempre escribirlos para marcar que estamos haciendo una pregunta. Entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde compraste tus zapatos? Etcétera. Ajá. Existen miles de preguntas, ¿no? Pero también se puede preguntar de forma indirecta. ¿Cómo se te ocurriría que sería de forma indirecta? De forma indirecta, sería como, ¿en qué año naciste? De forma indirecta. Esa también sería de forma directa. De forma indirecta es cuando no se utilizan los signos de interrogación, pero aún así es como si nos lo estuviéramos cuestionando. Por ejemplo, en este caso sería, me gustaría saber tu edad, por ejemplo. Esa sería de forma indirecta. Maestra, y como me gustaría saber de qué país eres, también sería indirecta. Sí, también es indirecta. Directa sería de qué país eres, así nada más. ¿De qué país eres? Pero si empiezas como me gustaría saber o me pregunto de dónde eres y así, eso es preguntar de forma indirecta. Está como un poquito confuso. Vamos a leer otras. Vamos a hacer una comparación, ¿no? Te las voy a ir leyendo. De hecho, está aquí en el ejemplo, de forma directa. ¿Cuántos años tienes? De forma indirecta. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? O me gustaría saber cuántos años tienes. Ajá. La siguiente dice, ¿qué te han robado? Esa sería de forma directa. E indirecta sería, me gustaría saber qué te han robado. Que te robaron. ¿Qué te robaron? Ajá. Una maestra, Muy bien. Otra sería, ¿cómo se escapó el perro? ¿Esa sería directa o indirecta? ¿cómo se directa? Directa, muy bien. ¿Y cómo la diríamos indirecta? ¿Cómo se habrá escapado el perro? Mm, esa también sería directa. Recuerda, ¿Cómo sería que se escapó el perro? ¿cómo sería? No entiendo cómo se escapó el perro. O explícame cómo. Me gustaría saber cómo se escapó. Como que cambia la entonación, ¿no? Entonces, como un tip para hacerlas indirectas es que casi siempre se utilizan, Me gustaría. ajá, me gustaría o quisiera, me pregunto. Me gustaría, quisiera. Como que siempre empiezan con un verbo, ¿no?
Por ejemplo, Ajá. si yo pregunto de forma directa, ¿cómo estás? También puedo decir, dime cómo te encuentras, y no es una pregunta ya directa, ¿no? Dime cómo te Ajá. encuentras. Sí. Esa sería una indirecta. Entonces, como que siempre empiezan con un verbo, ¿no? ¿Te importaría decirme cómo te encuentras? Etcétera. Y las indirectas no llevan signos de interrogación. Esto es lo más importante y lo que las distingue de las preguntas directas al momento de escribirlas. Muy bien, entonces, por ejemplo, en el caso de tu tema, ¿no? Las directas sería, ¿cuántos años en promedio vive un lobo? Y Ajá. una indirecta sería, me gustaría saber cuántos años vive un lobo. Ah, Como que te lo sigues preguntando, pero ya no es una pregunta en sí, ¿no? sí. Muy bien, muy bien. También una parte importante del proceso de investigación es realizar entrevistas. Precisamente aquí entra la parte de hacer preguntas. ¿Y Ujú. qué es una entrevista? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se hace? Una entrevista, pues como para entrevistar un doctor, Ujú, para entrevistar un maestro. ujú. Muy bien. Entonces, entrevistar es como platicar con alguien, hacerle algunas preguntas para yo saber algunas cosas en específico, para yo conocer algo. Como ahorita decías, a un doctor yo puedo hacerle una entrevista, ¿no? A un médico, ¿no? Podría Ajá. preguntarle sobre su profesión, ¿no? Es un Sí, o ejemplo. un empleado que va a iniciar un empleo, Muy bien, de hecho es ahí yo creo que cuando más se utiliza, ¿no? Una entrevista de ajá, trabajo, te una preguntan muy entrevista bien. de trabajo, Exactamente, una entrevista de agarrar un nuevo trabajo. muy bien. Entonces ahí se le hacen preguntas, por ejemplo, a quien quiere el trabajo para Ajá. saber sobre él, ¿no? Para saber si sus características cumplen con los requisitos de ese empleo. Como cuáles son sus conocimientos. Ujú, muy bien. Ahora, ¿tú crees que sea importante realizar una entrevista a alguien cuando haces una investigación o preguntarle a otra persona sobre el tema? Sí, ¿Por qué? ¿Cuál sería la importancia? bueno, la importancia de entrevistar a un trabajador para conocer cuáles son sus conocimientos y en qué área lo podemos poner. Muy bien. Entonces, en este caso de la investigación, tú puedes entrevistar a alguien o preguntar a alguien para ampliar tu perspectiva o ver de diferente manera el tema que vas a investigar. Por Ajá. ejemplo, si tú le preguntaras a un veterinario sobre los lobos, tal vez te podría dar información sobre ellos. Se me ocurre, ¿no? No sé si un veterinario lo trate, supongo que debe ser un veterinario como si con cierta especialidad, este es un ejemplo, o alguien que sepa de animales, pero también puede ser a cualquier persona, puede, algún conocido, oye, ¿te gustan los lobos? Y te puede dar otra idea para investigar, ¿no? Ah, sí, me gustaría saber si se puede domesticar un lobo, ¿no? Por ejemplo. Y ya te van dando como más ideas para enriquecer tu texto o la información que vas a buscar. Entonces, la importancia de entrevistar a alguien, algún conocido, algún especialista o a quien sea, es ampliar tu perspectiva, porque puede que a esta persona se le ocurra algo o sepa algo que tú no. Ajá. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver. Ah, otra cosa muy importante es a la hora de realizar las preguntas, las que son directas, dijimos que llevaban signo de interrogación, ¿verdad? Ah, sí, Al inicio y al final. Hay sí. otra cosa muy importante, es que cuando preguntamos de manera directa, hacemos uso de ciertas palabras todo el tiempo.
Por ejemplo, qué, cuándo, cuánto, cómo, por qué, ¿verdad? Sí. Que sería como lo más común al momento de preguntar. Estos se llaman pronombres interrogativos. ¿No, maestra? Muy bien, y estos pronombres interrogativos o estas palabras tienen algo de especial, que todas llevan tilde. No, ¿por qué? Ujú. Sí, ¿Cuándo? ajá, sí, sí lo distingues, ¿no? Como que como se le da cierta entonación que suena más fuerte en determinada sílaba, hay que colocarles tilde. Ajá. Muy bien. Por ejemplo, ahorita que decíamos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde llevaría tilde la palabra cuántos? La U, ¿cuánto? ¿Cuántos? ¿Dónde suena más fuerte? ¿Cuántos? En la A, ¿cuántos? En la A. Muy bien. Entonces, es en la A donde lleva la tilde. Ajá. ¿Cuántos? Ese es como un tip para saber con las palabras que llevan tilde, dónde la llevan, dónde suenan más fuerte. Ajá. En este caso, ¿qué te han robado? ¿Dónde lleva tilde? En la E, En la E. Muy bien. ¿Cuándo empieza el partido? ¿Dónde lleva tilde? ¿dónde empieza el partido? En la A, En la A. Muy bien. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Dónde lleva tilde? ¿Por qué? ¿por qué? En la E, En la E. Muy bien. ¿Cómo se escapó el perro? ¿Dónde lleva acento? ¿Cómo? ¿cómo? En la O, En la primera O. en la segunda, en la primera, En la primera, ¿cómo? 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 El perro. Ujú. ¿Dónde? ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde lleva acento? ¿Dónde? En la, ¿dónde? ¿Dónde? En la O, La O, muy bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué? Nos faltan. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién? ¿Dónde lleva acento? Tilde, perdón. en la I, ¿Quién? bien, en la E, ¿Quién? En la bien, E. Muy bien. bien. Muy bien. Entonces, siempre que escribamos preguntas directas, no hay que olvidar utilizar los signos de interrogación para abrir y para cerrar Ajá. y colocar la tilde en los pronombres interrogativos o las palabras con las que usualmente empiezan, porque es lo que le da la entonación o la fuerza a cada palabra. Ok, entonces la tilde es el signo gráfico que acabas de colocar a esas palabras. El signo gráfico, Ajá, el simbolito, ¿no? Le pusiste como una rayita arriba de las palabras, ¿no? ajá. Esa es la tilde. La tilde era, ¿qué maestra dijo? Ujú. Es el símbolo que indica Ajá. dónde suena más fuerte una palabra. ¿Dónde suena?
¿Dónde está su sílaba tónica? Pero no todas las palabras llevan tilde. Ajá. Sin embargo, todas tienen acento. Ujú. Muy bien. Entonces, no sé si habías escuchado de la acentuación. Yo creo que sí. Sí. Muchas veces hay confusión entre acentuar y tildar. El Ajá. acento lo tienen todas las palabras y es donde suenan más fuerte. ¿Dónde está su sílaba tónica? Todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Es decir, no a todas se les coloca el símbolo. Ajá. Por ejemplo, la palabra canción sí lleva tilde, Ajá. pero la palabra empezar no lleva tilde. Sin embargo, sí suena más fuerte en una sílaba. ¿Dónde estaría el acento de la palabra empezar? Empezar. Empezar. La A. En la A. Entonces, la sílaba tónica sería zar, Ajá. empezar, pero no lleva Ah, tilde, no se le tiene que colocar el símbolo. sí. Muy bien, entonces esa es la diferencia entre tilde y acento. Ajá. Muy bien, entonces quedamos en que todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras llevan tilde. Sí. Muy bien. Entonces hasta ahorita hemos visto cómo vamos a hacer nuestros pasos a seguir para el proceso de investigación, cuáles son en general, cuál es en general más bien el proceso de investigación. Hablamos de cómo tomar una decisión, Sí. de las preguntas directas e indirectas Ajá. y de la acentuación Sí. y finalmente de la entrevista. Ajá. Muy bien. Vamos a adelantarnos aquí entonces. Muy bien. Ok. Entonces, a partir de las preguntas que tenemos, por ejemplo, hasta ahorita del logo, esas las podemos clasificar. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, puedes clasificar las cosas según lo que éstas son. Ajá. Si yo tengo unos plátanos, manzanas, uvas, ¿cómo llamarías a esa clasificación? ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo se llama cada fruta, no? Ajá, frutas. Son frutas, ¿no? Ajá, fruta. Y si yo te digo vasos, platos, cacerolas, cucharas, ¿qué son? Ah, vasos, cucharas, utensilios. Utensilios de cocina. Muy Ajá, de bien. cocina. Entonces, dependiendo de lo que son las cosas, las podemos clasificar. Podemos decir que pertenecen a un grupo. Ah, Este grupo, en cuanto a las palabras, se llama campo semántico. campo semántico. Ujú. Ah, maestra, la clasificación se llama campo semántico. Ajá. El campo semántico es un grupo de palabras que se relacionan por su significado.
Se relacionan por su significado. Ajá. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el melón, la sandía, las uvas, los mangos? Que decíamos ahorita, que son frutas, ¿no? Ajá. Ese sería su grupo, su clasificación. Si yo te digo tenis, botas, sandalias, ¿qué son esas cosas? Clases de zapatos, de calzado. Calzado, muy bien. Si yo te digo México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, ¿qué Nombre son? de países. Países, muy bien. Entonces, son palabras que se relacionan por su significado. Ajá. Es una forma de organizarlas o clasificarlas de acuerdo a lo que son, para lo que sirven o su relación. Muy bien. Entonces, eso no se puede hacer solo con las cosas, también se puede hacer con la información. Como clasificación de animales, También. de plantas. Uh-huh. O en este caso, de lo que estamos haciendo, clasificación de la información, de las preguntas, de lo que yo tengo. Por Ajá. ejemplo, si yo dijera, ¿me puedes repetir las preguntas que hiciste del lobo, las que hicimos al principio? Sí, ¿cuántos años vive el lobo? Uh-huh. ¿De qué vive? ¿Cuántas crías tiene? Uh-huh. ¿Cuántas especies hay? Uh-huh. ¿En cuáles lugares se encuentran? Uh-huh. ¿De qué se alimentan? Uh-huh. Ya. Y ya. Muy bien, entonces si yo te dijera, tengo las preguntas, ¿no? ¿Cuántos años vive el lobo? ¿Cuántas crías tiene? Otra cosa relacionada ¿El lobo? a su vida, ¿no? Como que podemos ir clasificando las etapas en la vida del lobo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la etapa de que son crías, puedes hacer preguntas para cuando son crías. Entonces puedes decir, ¿qué come un lobo bebé? Eh, si pueden, ¿cuándo se dejan de considerar como las crías? ¿Cuándo ya es un lobo adulto? Podemos clasificar como estas etapas, ¿no? Y a esas etapas llamarlas etapa de cría de lobo, por ejemplo. Ajá. Como a partir de las preguntas que tú te haces, clasificarlas según de lo que te están hablando. Para eso tal vez necesitaríamos un poco más de preguntas, pero, por ejemplo, como decías ahorita, tipos de lobos, ¿no? Hay lobos que viven en tal lugar o en otro lugar, y ese sería hábitat del lobo, ¿no? No, maestra. Se me ocurre, tal vez es un poco confuso porque yo pues no sé mucho del lobo, pero te lo pondría de ejemplo. Si yo escribiera eh, una biografía, o sea, en la vida de una persona, eh, y yo te hiciera las preguntas, ¿no? Ponle tu biografía, por ejemplo, y yo tengo las preguntas. ¿Cuándo naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Eh, ¿Dónde creciste? ¿Cómo llamarías a esa clasificación? Como información, ¿no? Ajá, puede ser tus primeros años de vida, por ejemplo. Ajá. Es lo que tienen en común. Sí. Y si yo te dijera a qué te dedicas actualmente, no sé, puede ser la etapa laboral, como ir Ajá. separando las cosas de acuerdo a lo que son. Por ejemplo, en una biografía no tendría mucho sentido
comenzar diciendo, yo por ejemplo, ¿no? Soy Aranza y como saltarme pasos, ¿no? Como no revolver la información. Soy Aranza y estoy estudiando y nací en Uruapan, Michoacán, ¿no? Por ejemplo. Sería bueno, dependiendo del texto, como darle ese orden y separarlo en subtemas, que es lo que estábamos diciendo. ¿Qué es un subtema? Entonces, a partir de tu tema general, ir separando en subtemas a partir de tus preguntas. Como te digo ahorita, etapa de crianza de un lobo, ¿no? Después vida adulta. No sé si van de cacería, no sé cómo funcione. Ajá. Como separarlo en diferentes temas y en esos subtemas, perdón, ir respondiendo las preguntas que tú al principio te hiciste. Muy bien. ¿Qué otras preguntas se te ocurren que puedes hacer del lobo? Si los lobos viven en los lugares cálidos o lugares fríos, Lugares cálidos y no fríos. si son del norte o del sur Norte. o no sé, cosas así. Muy bien, exactamente. Entonces van surgiendo nuevas preguntas, ¿no? Y Ajá. lo importante es que estas lleven un orden o las podamos clasificar, así como te lo decía ahorita con las palabras, ¿no? Que qué tenían en relación el mango y la piña, que son frutas. Entonces, tus preguntas, ¿qué tendrían en común? Que se relacionan a esto o a esto otro. Como que viven en el norte y en el sur, pero se alimentan de casi de lo mismo. Ajá, exacto. Como ir relacionando la información o qué es lo que tiene en común la información que estás desarrollando, qué podrías poner primero y qué después, y de qué estás hablando en esa parte del texto. Por ejemplo, tal vez no sería muy coherente que empezaras hablando eh, de dónde viven, ¿no? Tal vez lo más adecuado sería cómo es que nacen, sus primeros años de vida, etcétera, y después ir metiendo la demás información, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaban las palabras que se relacionaban por su significado? El subtema, ¿no? Ujú. Muy bien. Y el grupo de palabras que clasificamos es un campo semántico. El campo semántico. Ya, maestra. Muy bien. Vamos a ver qué nos falta para ponernos al corriente. Delimitar. Ujú. Entrevistar, ya lo hicimos. Vamos en campo semántico. Muy bien. Entonces te voy a leer un parrafito. Dice, para clasificar las preguntas, es necesario reconocer qué información se obtendrá al final. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿cómo se contamina el agua? El tema es problemas del agua. Y un subtema podría ser contaminación del agua y todas las preguntas relacionadas con él. Nos da el ejemplo con este tema, ¿no? Nos dice, a ver, mi pregunta es cómo se contamina el agua. Ok, entonces el tema general es problemas del agua y un subtema es contaminación del agua.
Ajá, maestra. Muy bien. Entonces hay que saber qué información vamos a obtener y a partir de esto ir haciendo los subtemas, ¿no? Por ejemplo, te digo, en tu caso podría ser etapa de cría de lobo, después etapa joven, alimentación del lobo, hábitat del lobo, edad promedio del lobo, etcétera, ¿no? Esos podrían ser los subtemas y a partir de ahí te puedes generar todavía preguntas o por el contrario, tener las preguntas y que se creen los temas, los subtemas. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál crees que sea la importancia de contar con los subtemas o de organizar así la información, tener el tema y los subtemas? ¿Cuál podría ser una ventaja? Para llevar un orden. Ujú. Para buscar cosas como más específicas, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía ahorita, al principio me dijiste, no, pues el tema es los animales. Y luego dijimos los animales, y ya dijiste, no, pues me gustan los lobos. Y ahí ya fuimos como encontrando el tema del que queríamos hablar específicamente, porque tal vez los animales es un tema pues muy extenso, así que nos fuimos por uno específico. Y a partir de ese tema específico, todavía nos queda el elegir los subtemas. Muy bien. Muy bien. Ok, nos queda este. Yo creo que hasta ahorita vamos bien. Solo hay un video que me interesaría que vieras que trata la diferencia entre ensayo y reporte de investigación. Voy a compartirles los links. ¿No estás en el grupo o sí estás? Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, Muy bien. Igual voy a volver a compartirlos. Muy bien. Pues hasta ahorita iríamos al corriente. No sé si tengas alguna pregunta. no, maestra. Muy bien. ¿Y qué te llevas de hoy? ¿Qué aprendiste? Muchísimo, que era el sistema, la clasificación, cómo era la pregunta directa y la indirecta, Ujú. la biografía, ¿Cómo se hace una investigación? Los pasos. sí, Elegiste tu tema. ajá, donde cuando se hace una pregunta directa, donde lleva con un signo de interrogación al principio y al final. Ujú. Ajá. Muy bien. Entonces, en cuanto a contenido, por hoy es todo. Quiero parar aquí para ver si en la siguiente semana ya están los demás y poder darles lo que resta de la unidad. Sí, maestra. Y la tarea Ajá. es, si me podrías mandar en fotito o como tú gustes, también puede ser a computadora, como se te acomode más. En una hojita, ¿cuál es tu tema de investigación? Tus preguntas de investigación, cuáles serían tus subtemas Sí. y finalmente pensar en cómo le harías para investigar, para buscar, cómo lo planearías, cómo se te ocurre, qué buscarías primero, etcétera. Esa es tu tarea. Esa va a ser mi tarea. Ajá, Puede ser de los lobos. claro que sí. Muy bien. Es de hecho lo que trabajamos hoy, solo para que me mandes como la foto. Sí. Y si puedes agregar más preguntas y delimitar los subtemas como hoy mencionamos. Y pues por hoy sería todo. No sé si tengas algún otro comentario. Maestra, ese va a ser mi tarea, investigar sobre los lobos y subir lo puedo hacer en una hoja y le tomo una foto y se lo mando. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Mande? No.
Lo voy a leer. Muy bien. Este libro es bien interesante. ¿Y colmillo blanco? Sí. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Gracias. Muy bien, entonces la tarea es mandarme foto del tema, las preguntas que hiciste y si puedes agregar más o conforme vayas leyendo es mejor y cuáles van a ser tus subtemas. Todavía no busques información como tal, más bien puedes ir buscando, pero todavía no tienes que entregarme nada de esa parte, sino apenas como lo que vas a buscar, digamos. Sí. Muy bien. Y te decía si puedes revisar algunos de los otros videos por pedacitos, también estaría muy bien. Sí. Muy bien. Ojalá que ya vengan los demás la siguiente semana y ya para cerrar la primera unidad. Sí, ojalá que sí, maestra. Muy bien. Están en huelga. ¿Mande? Están en huelga. ¿Están en huelga? Por el verano. Ah. Sí. O se fueron a Hawái. A Hawái. Que vuelvan a sus clases, que no se olviden de mí. Te mandamos un saludo. Muchas gracias, yo también. Adiós. Adiós, nos vemos. Gracias. Maestra, muchas gracias por tu tiempo. Ay, no. A ti también por tu tiempo. Muchísimas gracias. Sí, maestra, mil gracias por lo que haces con nosotros. Ay, no, gracias a ustedes por venir y estar aquí cada semana. No, maestra, gracias de verdad. Ay, muchísimas gracias. Me da gusto que les sirva lo poco que Sí, les claro. comparto. No, claro que sí, nos sirve y pues, gracias porque no hay muchas personas como usted. Son escasas las personas. Ay, muchísimas gracias, de verdad que lo hago con mucho gusto. Nada más, maestra, que tenga un bonito fin de semana y nos vemos el sábado. Muchas gracias, igualmente que tengas un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Y adiós, maestra. Adiós, gracias.